Juana del Carmen Hidalgo Faría, 76 voy a cumplir ya. Y nací acá también con una matrona que mi mamá la iban a buscar a Trefalver y nacimos en la casa. Este barrio era... ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene? Yo lo recuerdo de cuando empecé ya a mirar y a andar por acá. Lo más que veía era la estación de Yoyeo, la barraca de Yoyeo, y caminábamos hasta el fondo y veíamos la fábrica que antes no era de botones, antes era una fábrica, dicen, de mucho antes era de monjas. Después dicen que era de, bueno, lo que cuenta la gente. Sí. Después fue de que hacían la gente que venía de otros lados a que le molieran el trigo para la harina y todo eso. Era como un molino. Un molino. Ya, y después se transformó en... Y después, claro, se empezó la fábrica de botones y después yo entré a trabajar a la fábrica de botones. Me retiré entré en el 67. Ya. Tuve 19 años trabajando ahí en la fábrica. ¿Pero antes dónde estudió usted? En Santa Teresita. ¿Ya toda la vida? Siempre, sí. Ya. Santa Teresita. Llegué en esos años a primero Humanidades. Oiga, señora Juanita, ¿y qué profesora recuerda ahí de Santa Teresita? Yo recuerdo a la tía Tommy, que era vivía dentro del colegio ella. Ya. La tía Marta. Después fui conociendo, bueno, que eran más monjitas las que no hacían clases. Mi papá era Raúl Hidalgo, era semiportuario, trabajó mucho en el puerto y yo a los 10 años casi me crié en el puerto. Claro, en esos años era, ¿cómo se llama? Yo al menos le iba a dejar el almuerzo a mi papá. Ya. Mi papá era gruero y en la punta de terminar, casi llegar terminando el mar, había como una, de pura piedra, ¿Ya? hasta llegar en una esquina, era donde llegaban los barcos que venía con gente Los barcos pasajeros. de pasajeros. Ya. Entonces, y yo con mi papá a veces íbamos, mirábamos, que íbamos todos los días domingos, estaba toda la tarde con mi hermano, con él. Ya. Entonces mi papá nos hacía unos como de fierro, sacábamos lapas, sacábamos loquitos, lo que hubiera. Ya. Y la gente que llegaba en los barcos nos daban cosas, Ya. porque nosotros ahí, siempre, toda la semana. Ya. Y después cuando veníamos de vuelta, cuando llegábamos, en esos años se embarcaba el trigo y el maíz, y ahí se metían en unos sacos, Ya. el trigo, el maíz, y uno pasaba por debajito. Ya. Era muy lindo. Era todo a mano entonces. Todo a mano, todo, no como ahora, Claro. todo a mano. ¿Usted ha vivido toda la vida acá? ¿Cuánto Toda la vida. tendrá la población de San Pedro? 104 años. ¿Ya? Así que de aquí, lo que dicen que empezó, de esta población, empezó a Yoyeo. Y dicen que esta parte es un asentamiento, era. Entonces la gente llegaba y se venía y tomaba su terreno y se hacía su casita. De aquí, dicen toda la gente que de aquí nació Yoyeo. Ya. Porque como la casa donde está de mi papá, la que es más allá, ¿Ya? eso era una que venía la gente cuando llegaba el tren. ¿Ya? Habían caballos y el señor tenía caballeriza, Ya. y de ahí sacaba sus cosas para ir arriba acá al tren, Ya. a llevar gente, eso, hacía varias cosas él. Ya. ¿Y esto se ha mantenido más o menos igual esta población? Igual. Antes esto no estaba pavimentado. No, esto vivíamos en puro barro. Ya. Nosotros salíamos de las casas, al menos yo salíamos, los poníamos bolsas de nylon Ya. para poder salir a la calle y sacarnos las bolsas
y para que no se nos ensuciaran los zapatos. Ah, ya. Entonces de eso ya se fue, la gente fuimos juntando plata y pagamos mitad y mitad para que nos pavimentaran la calle. Ya. Después nos hicieron alcantarillado, porque el alcantarillado, ustedes saben que nosotros todos lo botábamos al estero. Sí, pues. Entonces ahora teníamos el alcantarillado que pasa por el medio de la calle, por aquí. Ya, perdón. En esos años, ¿se acuerda que llovía 15 días? Sí, pues. Si ahora la gente se asusta porque llueve 2 días, Que llovía una semana entera. Pues. una semana entera. Estas casas, algunas casas, se les veía el techo. Po. Imagínate, a esta casa mi vecino le salía por las ventanas el agua. Pero fíjate que nosotros, esta población fue bien entregada y con fuerza, ¿sabes? Bien luchadora. Exacto, porque se le metía el agua, bajaba el estero, la gente limpiaba las casas, le ponía brasero y listo, vamos nomás viviendo de nuevo. Partimos de nuevo. De nuevo. Ya. Cuénteme, ¿cómo era? ¿Toda la gente nacía en las casas aquí o no? La mayoría nació acá en San Pedro, pero algunas ya, porque algunas ya empezaron a ir al hospital, Ya. al hospital viejo. Ah, ya. Pero usted nació acá en la casa. Yo nací en la casa, pero cuando tuve mi primera hija, ¿Ya? yo nací en el hospital. Ya. O sea, su hija Ah, ya. nació en el hospital. Claro. ¿Usted nació acá? Yo nací acá, mi hermana, mi hermano, todos acá. Ya. Todos ¿Cuántos acá. hermanos son ustedes? Éramos 3. Ya. Yo nomás. ¿Qué recuerda usted de la vida, lo que era la estación de trenes acá de Llolleo? Ay, era tan hermosa que cuando era que pasaban los trenes, estaba una silla que era de concreto, que se sacó cuando se instaló el totu acá. Mira, nadie dijo nada, llegaron y la sacaron y se hizo nomás. Y esto antes era como el cultural, era que se hacían eventos acá, pero ya después quedó botada, después la arrendó el municipio para guardar todo lo que cuando se hacía la cuerda del corazón, las sillas, las mesas, todo se guardaba acá. Pero antes de eso, cuando venía el tren frecuentemente y llegaba, traía pasajeros para acá, ¿cómo era eso? Cuéntame. Cuando eso era, llegaban con los pasajeros, se bajaban para ir a la playa, los jóvenes de acá de la población con sus carros llevaban a la gente con maleta allá a la playa y traían cosas, la gente se ponía a vender, era muy bonito. ¿A qué hora llegaba el tren? En la mañana a las 8, ¿Ya? parece que después llegaba uno como a las 12 y en la tarde pasaba a retirar a la gente como a las 6 de la tarde. Ya, porque el tren no paraba acá, seguía camino para San Camino a San Antonio y de ahí Cartagena. hasta Cartagena. Ya. Allá llegaba, allá se bajaba el resto de gente para la playa de Cartagena. ¿Y qué significaba para la gente acá que vivía el hecho cuando llegaban los pasajeros y todo eso? Porque nosotros tomábamos el tren y nos íbamos a la playa de Cartagena, la mayoría, ¿Ya? y después de vuelta veníamos en el mismo tren Ya. y nos bajábamos acá. ¿Y el alto movimiento que había acá? Había harto movimiento, sí. ¿Ya? ¿Y venía gente a vender cosas? para Claro, hacer eso, sí. Gente que venía con sus cosas y la gente les compraba. Ya. Bueno, y lo más que identifica la estación es la copa de agua, po. Claro, la copa de agua. ¿Qué nos puede decir usted de la copa de agua? Yo la he visto ahí de que nací, la he visto ahí. Y lo otro que teníamos ¿cuánto se llama? El grifo pues, del agua. Allá también podía ser rescatado algo que se pudiera ser como especial como para la población, ¿cómo se dice? Un patrimonio. Como un patrimonio. Ya.